Natalia García Freire nació en Cuenca, Ecuador, en 1991. Es increíblemente joven y talentosa, una escritora maravillosa de nuestra época. Trabaja actualmente como profesora de escritura creativa, relato breve y novela en la Escuela de Escritores. Nuestra piel muerta, su primer novela, fue traducida al inglés, turco, francés, italiano y danés. Trajiste contigo el viento fue su segunda novela. Tenía un jardín, cruzó el Atlántico con el gato y todavía escribe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Hola Romina, encantada de estar por aquí. Un gusto poder charlar con vos de tu obra. Hoy vamos a comentar este libro, La máquina de hacer pájaros. Es tu primer libro de cuentos, ¿verdad? Sí, es mi primer libro de cuentos y realmente algunos de los cuentos que están en ese libro los escribí por encargo para alguna antología, un par de ellos, Ujú, pero es el primer libro de cuentos y no sé, a mí me da como mucho, le tengo mucho respeto al relato, al cuento. ujú. Entonces he escrito muchos cuentos, pero la mayoría están por ahí perdidos o encajonados. Y esta vez fue la decisión de unir todos, ¿no? De encontrar hacer una colección Mm. con cohesión, con puntos seguramente, bueno, ya he encontrado muchos puntos en común entre los cuentos, aunque quizá los hayas escritos en distintos momentos. ¿Cómo surgió este proyecto? Surgió realmente porque yo tenía, pues eso, había tenido un par de encargos de escritura, de relatos, y quedé contenta con el resultado, con los cuentos. Dos de ellos fueron Las Lumbres y el otro fue Tecnocumbia para el fin del mundo. Y sentía que había como algo en esos dos relatos que quería como probar o extender o quería empezar como a jugar más con con esos mundos. En el caso de Las Lumbres, como era un relato más experimental, fue un relato que se escribió a partir de un archivo, y Tecnocumbia para el fin del mundo era un relato que tenía como muchas referencias de mi infancia, pero referencias que yo como que no me había atrevido quizá a usar, mucho más referencias populares, televisivas, musicales. Y con esa idea de querer como trabajar esos mundos más experimentales, quizá trabajar más con el humor, la ironía, lo metaliterario, lo fantástico, y al mismo tiempo tratar de ir como a ese mundo de la infancia, de referencias que para mí fundan la ficción, pero que no son quizá literarias, no libros, sino eso, programas de tele, música. Eh, Dije, quiero hacer algo con eso. Y así empezó como un poco la idea de armar ese libro de cuentos. Y así, bueno, fui escribiendo como más cuentos. Muchos se quedaron fuera y los que quedaron son este conjunto que al final, de alguna u otra manera, como que dialogan y sobre todo dialogan con eso, ¿no? O con experimentar con con lo fantástico o con ese mundo de referencias populares infantiles que quería como sacarlo por algún sitio. Ujú. Y claro, ahora entiendo por lo que decís esa sensación de estar como saltando de un mundo a otro y Mm. ¿no? Pero de cosas que están interconectadas y además este diálogo, se siente mucho este diálogo que vos decís, ¿no? Con otras, no solo con la literatura o con otras obras literarias, sino también sí, con otras expresiones de arte y em, de la experiencia de uno. Eso me parece muy interesante porque abre como muchos caminos de comunicación con el Mm. lector, ¿no? El que es más adicto al cine seguramente se siente interpelado por esas partes y bueno, sí, es como una comunicación un poco más fluida todavía, ¿no? Ujú. Como con muchas puertas y ventanas que se abren y que te entrelazan con la experiencia del lector. Sí. Bueno, ya sabes que yo soy argentina, así que te puedes imaginar que el título para mí fue una...
Dije, este título, ¿cómo se le habrá ocurrido poner? Después me di cuenta, después de leerlo al libro, me di cuenta bueno, que pocas veces hay un título que está tan bien puesto, ¿no? Realmente Pero porque me lo robé te bueno, lo yo robaste, me lo sí. robé. Contame cómo fue eh, eso. a ver, yo adoro, admiro un montón a Charly García y en la adolescencia, bueno, como que había seguido un poco toda esa carrera musical que tuvo. Tengo un tío, tenía un tío que le gustaba mucho y entonces tenía algunos CDs de algunos de los grupos de Charlie y de alguna manera para mí había o hay algo en la música que componía Charlie y en la máquina de hacer pájaros, en ese grupo que tuvo, pero también en Sui Generis, como hay algo de una tristeza que no es como para echarse a llorar, sino que es como una tristeza subversiva, ¿no? Como una rebelión desde la tristeza, desde una cosa muy, muy profunda, muy, muy dolorosa, pero que desde la música que ellos hacen es como que te levanta, no sé, es raro. Y cuando estaba escribiendo el libro, claro, para mí, bueno, había escuchado mucho La máquina de hacer pájaros, pero también esos títulos que tienen como esa composición de la máquina de, porque Charlie también tiene la canción La máquina de ser feliz, Mario Lebrero tiene un cuento que es La máquina de pensar en Gladys. Sí. Siempre me han parecido fascinantes por esta concepción de la máquina inútil o la máquina fantástica, ¿no? Como la máquina que no tiene un sentido de producir algo más que ilusión, una especie de alucinación o de ilusión. Ujú. Y esa composición me fascinaba y entonces un poco se unía a todo, esta sensación de una tristeza subversiva y esta cosa eh, de un artefacto, de algo artificial, capaz de generar como eso, ilusiones, percepciones, eh, algo sensorial. Quería que el libro fuese eso. Y entonces me robé el título totalmente con mucho miedo porque es obviamente no sé, surge también mucho desde la admiración, pero siempre con ese miedo de robarte algo que es muy grande y a lo mejor lo estás usando en algo que es una tontería o no sé, esos miedos que uno puede tener, ¿no? Como raros. Pero luego uno dice igual nunca se va a enterar esta persona que admiro tanto de esto, así que no pasa nada. Era tan segura, ¿eh? Se debe haber enterado. No, pero Muchas veces. y seguramente le ha gustado. Bueno, es un libro bellísimo, ¿no? Me gusta mucho también la imagen que han buscado, aunque yo te digo que después de leerlo, en mi mente tengo una imagen como un ventilador, esparce color por todos lados, y Qué bonito, esas como, no sé, como pompas de color se vuelven pájaros, ¿no? qué bonito. Porque me parece que hay mucha imagen, ¿no es cierto? Como decís, el cine, hay otras cosas, ¿no? Mucha imagen, mucho sonido, es muy sensorial, pero muy colorido y mucha fantasía, ¿no? Entonces hay como de todo eso. Así que fue como un homenaje, digamos, ¿no? Lo que vos decís. Sí, fue Ujú. como un homenaje y también como eso, ¿no? De esa coincidencia de esa composición de palabras, a mí me parece fascinante. Y Ujú. que creo que él lo usa mucho, Charlie, como ¿no? Esa cosa, lo artificial y eh, la- como lo supuestamente útil que sería una máquina que al final termina siendo inútil. Eso me encanta. A mí me encanta cuando las propias composiciones de palabras son subversivas también, ¿no? Como la máquina de hacer pájaros. Bueno, un homenaje y una cosa el espíritu del libro también quería que fuera un poco así. Esa cosa hay mucha sensorialidad y hay muchas imágenes y hay momentos en que para mí la comunicación con el lector es esa, ¿no? A lo mejor aquí solo estás viendo eso, esa especie de máquina que hace pájaros y nada más. No hay que entender mucho, no hay que... Hay que dejarse llevar.
un poco, sí. Esa vorágine de imágenes y de historias y de fantasía, ¿no? Como que hay mucho de eso. Recién dijiste un poco sobre, sobre la forma esta en que se entrelazan los cuentos. Yo creo que, bueno, que has logrado esta redondez de la estructura, ¿no? Seguramente está muy bien pensada. Eh, Hay cosas que se retoman, ¿no es cierto? Que vuelven a aparecer y que al final llegan a un punto de cierre. Esto me pareció muy importante y me parece interesante que lo puedas hacer con cuentos que han sido producidos en distintos momentos, ¿no? Es como un desafío un poco más grande todavía. Y estos elementos, ¿no? Que van como, yo decía que están como cosidos los relatos, ¿no? Como cosidos, como bordados con estas, a través de estas imágenes, ¿no? Las urracas, ¿no? Los ángeles, las plumas, mucha brillantina, los cigarrillos Philip Morris, ¿no? Hay cosas, las canciones o los libros que se nombran, la sed y el polvo, bueno, hombres violentos, mujeres rotas, hay cosas que también, ¿no? Se Sí. aparecen una y otra vez de distinta forma, ¿no? Eh, pero ¿cómo has logrado hacer este bordado tan delicado? ¿Cómo se hace? Yo creo que ahí había como muchos momentos, porque en un primer momento, eh, como muchos de esos motivos salían, ¿no? Como de forma inconsciente o sobre todo los motivos de mujeres rotas o de cuerpos, ¿no? Ciertos temas de lo corporal, por ejemplo, bueno, en Tecnocumbia para el fin del mundo, el personaje Rosy Boom, que es como un cuerpo que se expande, y yo estaba como enamorada de ese personaje, versus otros cuerpos que son como cuerpos vulnerables, rotos, eh, eran motivos que se repetían una y otra vez, y el tema también de la masculinidad de hombres no solo violentos, sino que muchas veces hombres que parece como que a los que hay que limpiar todo el rato, ¿no? Hombres bebés. También era un motivo que se repetía mucho en muchos cuentos. Y en algún momento, como esa primera capa en donde surgen cosas que se repiten, a mí como en una segunda, tercera escritura, sí me gusta como recoger eso, mirar, hacer una especie de mapa semántico, ¿no? De, bueno, esto está saliendo aquí, es como me voy encerrando ahí en burbujitas, como las imágenes que se van repitiendo. Y me ha encantado lo que dices del bordado, porque creo que como que en las últimas reescrituras, a veces de muchos cuentos, es verdad que como que sí tengo en mente eso, esa especie de mapa semántico que ha salido como de forma inconsciente, y cuando puedo lo recupero, como que los cigarrillos Philip Morris, por ejemplo, de repente se convertían para mí en esta especie de agujero negro que puede comunicar un cuento con otro, porque a lo mejor el abuelo de aquí puede ser el abuelo de allá, ¿no? Como el abuelo de un personaje podría ser también el del otro, o tampoco me importa si es el mismo o no, sino que de repente es como una forma en donde estos dos cuentos quedan conectaditos. Y ese sí es un trabajo que a veces lo hago como al final, y me encantaba lo que dices de bordado, porque tanto en las novelas como en el libro de cuentos, yo me refiero a ese último trabajo como coser también, como que uno va, sí, que uno hace esta cosa de, ah, mira, esto está aquí y acá, vale, lo voy a reforzar bien, ¿no? Como voy a hacer esta especie La sí, lazada, haz la lazada entre una cosa y la otra. total, total. Sé que Y debes siempre... saber coser y saber bordar. Sí, 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 siempre me he referido como a ese último proceso así, como ahora hay que hacer como este cosido total, ¿no? Que todo quede ahí como unido. Eh, y luego también había otra cosa, y es que creo que en algún punto es verdad que los cuentos yo los escribí en épocas como muy distintas, y también cuando podía, ¿no? Siempre como yo en general trabajo casi todo el día, y no es que le dedique a la escritura un tiempo exacto al día, sino voy sacando momentos cuando se puede.
y los cuentos se escribieron muy así cuando se podía, Ujú. pero sí en algún momento había como un mundo para mí que yo estaba habitando en esos cuentos. Entonces también era, de alguna manera me resultaba cuando iba a un cuento, sentía que estaba volviendo a ese mundo porque habían ciertos límites, reglas, como que yo cuando escribo también me gusta hacer eso, como poner límites o poner reglas, como un juego, ¿no? Aquí va, por ejemplo, en este libro de cuentos pasa mucho que una de las reglas era que como que morir no era no pasaba nada si alguien moría, ¿no? Si alguien moría, como en el último cuento. Eh, la muerte no iba a ser como un impedimento para que los personajes hicieran cosas. Era como una de las reglas del juego. Y por eso desde el principio está como morir no es lo peor, morir no es lo peor. Entonces, de alguna manera, también cuando te pones esas reglas o haces esos juegos, creo que también los cuentos generan esas conexiones o se hermanan naturalmente. Me has hecho reír porque me acordé de la canción de Serrat, esa que habla de los amigos, de las malas compañías, que dice, si les pillan la muerte, ellos disimulan, porque para ellos la amistad es lo primero. Sí, de verdad. Claro, tus personajes también disimulan, ¿no? Siguen adelante igual, no pasa Sí, nada. sí, no pasa nada. Estoy muerta, pero bueno, hay cosas que hacer. Claro, y igual se puede seguir, ¿no? Usted está muerta, pero no importa, ¿no? Y vos hablaste de algo de que ahora me resulta, me resulta interesante lo de los límites, porque mi sensación es que ¿cómo decir? Entre todos estos elementos, la locura, las violencias, la toxicidad del ambiente familiar, el delirio, lo onírico, las alucinaciones, como que hay muchos elementos que, como, que juegan con los bordes, ¿no? Como vos recién decís lo de la muerte, ¿no? La muerte siquiera es un borde, ¿no? Porque de alguna manera igual se puede traspasar. Tengo esa sensación, ¿no? De que de que juegas mucho con los bordes, como que todo sucede al borde del desastre, al borde de la muerte, al borde de la locura, de la realidad, ¿no? Entre la realidad y la fantasía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo jugás con los bordes en la narrativa? A ver, a mí me gusta mucho como ese lugar, justo el lugar como el lugar del borde o el lugar del abismo, el lugar que no es ni, ni delirio, ni realidad, ni fantasía total, ni realismo puro, porque a mí me parece como que solo la palabra, como algo, la palabra concreta, la palabra precisa o como un ejercicio muy lúdico de pensar muy materialmente en la palabra, te puede llevar a quedarte en ese borde y poder habitar ahí, ¿no? Como por ejemplo en el cuento de Yo amo a Paquita Gallegos, que es la mujer a la que la visita esta mujer con el gato. Em, claro, para mí ahí era como esa sensación de mantenerte, bueno, el gato habla, esta mujer es como, la mujer que la visita es como, eh, es un ser que yo tampoco sabría definir bien qué tipo de ser es, o si es si es un desdoblamiento de la propia protagonista, pero mantener eso a un nivel material y que de alguna manera yo poder crearlo con la palabra me divierte o es lo que a mí me anima a escribir, ¿no? Justo habitar ese borde en donde es el lenguaje el de la imaginación el que tiene que de alguna manera crear todo lo que está en el cuento. No hay más, no puedes, no sé, para mí no hay como efectos especiales o no puedes huir hacia ningún sitio, sino tienes que solo con la palabra sostener esos bordes que quieres cruzar o en los que te quieres quedar. Entonces, como que yo trabajo muy así, de repente a veces no sé, siento que me encuentro como en callejones sin salida, como en algunos cuentos donde sientes que a lo mejor justamente cruzas ese límite y te has ido muy allá, te has excedido y tienes que dar como 10 pasos atrás y volver a ese borde como cuando eres niña y caminas en los bordes de las aceras, ¿no? De la vereda
y de repente te caes y tienes que volver atrás y volver como pasito a pasito. Para mí escribir es un poco así, quedarse en esa línea y para eso es solo como un trabajo de la palabra, muy de palabra a palabra, muy de frase a frase, muy de si me resbalo aquí, como que arruino el cuento, si exagero con esta huida a lo fantástico, también estoy tomando como un atajo fácil. Y si me quedo como sin el riesgo de tomar de eso, de ir un poquito hacia lo fantástico, de quedarme en el borde o de la muerte o del terror o de la tragedia, como que siento que no estoy tomando suficientes riesgos. Entonces, para mí la escritura está ahí, como en ese límite. Y eso, se salva palabra a palabra. Como jugando con encontrar el punto del equilibrio justo, ¿no? Pero Sí. claro, siempre yéndose para todos lados. Qué interesante y qué difícil, ¿no? ¿Esto lo jugás en escrituras y reescrituras o es algo que lo vas haciendo a la vez? No, siempre digo que soy muy lenta. O sea, reescribo mucho, como en general, si voy a escribir algo, usualmente lo primero que escribo es una masa de cosas, de oraciones, de voces, de lo que sea, y después con eso de repente como que encuentro una voz, voy encontrando, hago muchas reescrituras hasta encontrar lo que quiero encontrar. Ajá. Y ya cuando tengo como una especie de primer borrador, con eso empiezo a trabajar igual como muchas veces, reescribiéndolo entero, siempre entero, como desde la primera palabra, aunque tenga que volver a teclear todo, porque si no, Una siento que verdadera reescritura, entonces, todo lo reescribís. sí. Ajá, qué Igual interesante. necesito eso muchas veces, aunque ya tenga escrito el primer párrafo, necesito volver a escribirlo, como que a veces lo imprimo, no sé qué, y lo vuelvo a escribir entero, no sé, porque si no, no, en eso soy súper lenta, pero es como el único proceso que he ido encontrando, ¿no? Como esta cosa, yo a veces siento que es más como casi arqueológica, ¿no? Como hay Encaja. algo aquí que no estoy viendo, Ah, también porque no suelo escribir como con una idea clara, hay pocas veces que tengo como una idea de esta historia va de esto, sino que voy buscando de qué va. De repente tengo una imagen, un personaje, y entonces tengo que como que investigar mucho o escribir mucho para ver qué había ahí. ujú. O sea que en principio tenés la idea, la inspiración, la dejás fluir y después Mm, entonces ya vas haciendo esto de capas que decís, ¿no? De mm, ver qué es lo que sí, hay debajo de esto. Porque, sí. claro, a mí me da la sensación por momentos que es como que se ha ido la imaginación, que la has dejado fluir y ha volado, Mm, volado, volado, ¿no? Me resultaría difícil pensar que eso está como, ¿cómo decir? Como escrito palabra por palabra con mucho mm. cuidado y presión. Eso viene después, entonces. Eso Entiendo. viene al final, sí, muy al final. Pero de todos modos, la fantasía que, bueno, no sé en tus otros escritos, pero que está en estos cuentos me parece increíble, me parece de otro mundo. Y quería preguntarte, ¿dónde abreva esta fantasía? ¿De dónde sale todo esto? Yo Si es que no, vos sabés. no lo sé, creo que bueno, sale mucho de la infancia, de esos mundos, igual como te decía antes, ¿no? Como de las telenovelas. No sé si te acuerdas, pero en algún punto las telenovelas antes tenían mucha cosa fantástica. Yo Ujú, me acuerdo, no sé, Las Juanas, me acuerdo ver novelas con mi madre de muy chiquitita y pensar como también en esa cosa de ese engaño televisivo, ¿no? Que de repente sentías que eso que estaba sucediendo ahí era real, pero no. Em, y luego también creo que está como en eso sí, como todo un peso no de influencias, pero sí de cosas que he leído y que a mí me parecen em, como que
no sé, se rebelan ante el realismo y eso a mí me encanta. No sé, por ejemplo, Roque Larraqui, que es un escritor argentino, o Stephen Dixon, que es un cuentista norteamericano, que de repente tiene algunos cuentos en donde, por ejemplo, tiene un cuento en donde una mujer apunta a alguien así con la mano y hace así y la persona realmente se cae y no sabe si es porque, si ha traspasado ese límite de lo real o no. Y entonces creo que en algún punto, no sé, entre la lectura y entre las cosas que, eso, también de la infancia, de haber visto, de haber vivido también, eh, hay un punto en donde no sé, esa grieta de lo fantástico se abre. También es verdad que el libro, para mí, tiene o nace también en algún punto de mi abuela. O sea, mi abuela era como la señora de los pájaros en mi casa. Y, y mi abuela tenía mucho de ser como, no sé, de ser una persona de muchos matices, era una persona a veces muy oscura, pero tenía a sus pájaros, los adoraba, estaban como en jaulas, en una casa que en sí tenía mucho como de fantástico, terrorífico, donde no sé si pasaban cosas raras o nos inventábamos que pasaban cosas raras. Entonces, creo que igual desde niña o desde niñas con mis hermanas y con la gente con la que vivimos en esas casas, estábamos muy acostumbradas a ese mecanismo de abrir como una grieta o pensar que hay como algo de fantasía, quizá a veces como para no ver lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Como te inventabas algo encima de la realidad. Y creo que ese mecanismo se quedó y creo que está mucho en el libro de cuentos. Esa huida hacia lo fantástico, esa huida hacia la imaginación. Y luego también hay muchos momentos en donde esa fantasía nace del propio lenguaje. Por ejemplo, hay este cuento que se llama La persona de la que te enamoraste. Tiene el cuerpo roto, ¿no? Es esta mujer que tiene el cuerpo roto. Realmente ese es un cuento que yo escribí, bueno, hace mucho, como las primeras versiones, y era un cuento como después de una ruptura. Y claro, yo me acuerdo como La ruptura literal. claro, y y el pensamiento literal era como de estar rota, ¿no? Y en un momento la pregunta fue, bueno, ¿y qué haces si el personaje está roto de verdad y hay que volver a armarlo una y otra vez? Entonces, a veces como eso fantástico nace solo de eso también, ¿no? Como de ir al juego con la palabra, con lo literal, simplemente como con correr esos límites. Eh, Hay algo entre la metáfora y lo que representa mm, que vos lo jugás de una manera muy especial, ¿no es cierto? Ahí encontré justo el ejemplo que dabas, que es tan lindo. A ver, acá en la 26. Levanté la mano y apunté a la foto como si tuviera una mm, pistola. El cuadro se cayó, el vidrio roto, el maestro besaba el piso, ¿no? Se cayó el cuadro, ¿no? sí, Como, haciendo eso. Me parece que ahí está, ¿no? El juego entre lo que es literal, lo que es real y lo que decías antes de de las voces infantiles, ¿no? De cómo ven los niños, cómo perciben los niños la realidad y cuál es la realidad que más tiene peso. mm, Eh, totalmente, la realidad que tenemos adentro, ¿cuál es la que produce resultados? Y de hecho, las dos producen resultados, ¿no es cierto? Porque la realidad pensada es tan potente como la total, que vemos, ¿no? Como la supuestamente objetiva, porque produce sentimientos, por ejemplo, y los sentimientos son reales, ¿no? totalmente reales. Creo que estás Sí, jugando en ese mundo con ese material blando que tiene mucho que ofrecer, ¿no? total. Y hay algo como en el pensamiento infantil de pensamiento todopoderoso que es como, puede ser maravilloso o o peligroso total, ¿no? Como me acuerdo ahora de un cuento de Federico Falco que se llama El pelo de la Virgen, en donde un niño se obsesiona con el pelo de una niña, bueno, pasan un montón de cosas y de repente la niña se quita el pelo porque el hermano va a morir.
y se lo da, se lo entrega como a una virgen y el niño toma ese pelo y el hermanito de esta niña muere y el niño piensa toda su vida o se queda como ese pensamiento fundacional, ese pensamiento mágico casi de que él ha sido el culpable, ¿no? Yo creo que en la infancia hay una cosa de pensamiento mágico, infantil, todopoderoso, extraño, que crea realidad, como has dicho, y que crea unas fisuras raras también en la realidad y que va fundando todo. Es el pensamiento egocéntrico, la fase egocéntrica de los chicos, que todavía no están como construyendo el yo y todavía no entienden que hay una separación y que Claro. piensan que hay una causalidad entre lo que ellos piensan y lo que sucede. Exactamente. Ujú. Sí, sí, claro, eso se percibe y a mí me parece muy bien logrado, muy gracioso. De hecho, estos narradores infantiles están logrados con una verosimilitud increíble. ¿Cómo lo logras? ¿Haces un viaje a la infancia, a la forma de pensar? Mm, Yo tengo una cosa con los narradores infantiles, y es que cuando me salen, porque mi primera novela está narrada con una voz bastante infantil, es como un niño que tendrá, no sé, en mi primera novela el niño tendrá 12 13 años, pero cuando habla de sus recuerdos, como que va a una edad aún más infantil, y en la segunda novela también hay como voces infantiles, em, que para mí no sé si hago como un viaje a la infancia, pero sí que hago como una cosa de pensar en ciertos reveses de mí misma cuando era niña, ¿no? Como esos pensamientos que a veces eran, no sé, a veces le digo a mi madre como que de niña uno tiene pensamientos a veces atroces o tienes una voz mental infantil extrañísima, a veces atroz, a veces sórdida, a veces eso, mágica, a veces luminosa. Y me gusta ir como a investigar eso, ¿no? Como cuando voy a esas voces infantiles, me gusta ir a pensar en la semántica o en la construcción como lingüística de esos pensamientos, que a veces yo creo que, no sé, la voz infantil como que tiene cuatro coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en el cuento de La máquina de hacer pájaros, uno de los cuentos que está narrado con una voz como infantil, que es el de Cabeza Quemada, es una voz que tiene como coordenadas muy claras, tiene como una coordenada de la gente adulta sabe lo que hace, ¿no? Y de hecho eso es como una cosa que se está rondando en todo el cuento, pero si la gente adulta sabe lo que hace y la gente adulta está haciendo esta barbaridad, eh, pero de alguna manera la mente infantil no puede pensar que eso está mal, ¿no? Y también tiene como esta coordenada de sentir un cuerpo niño, de querer vivir ese cuerpo niño, de querer vivir esa niñez y no saber cómo expresarlo. Y la otra coordenada, que es la coordenada del terror de estarse convirtiendo, de estar sufriendo como una metamorfosis que no quieres y de vivir atrocidades para las que no tienes lenguaje tampoco. Entonces sí, como cuando trabajo en las voces infantiles pienso mucho como eso, qué coordenadas están como creando este lenguaje o esta voz. Como qué estaría en la base, porque yo siento que de niña para mí era muy así, habían tres o cuatro cosas que creaban realidad o que creaban lenguaje, ¿no? Tres o cuatro ideas grandes, y con las voces infantiles un poco voy en busca de eso, ¿no? Como qué ha pasado, qué los transforma y qué atraviesa el lenguaje de esta voz un poco. Las lumbres. Lo que recuerda la escritora, nada. La escritora no recuerda nada. Es el lenguaje el que habla. Recuerda que se lo contará su abuela, o serán los pájaros. De pequeña tendrá un juego, le hablará por la noche a la pavita de la muerte, que espanta a todos porque es bruja y es ave. Es más pequeña que un búho y más rechoncha.
pero se sabe el doble de historias. No temas, le dirá la pavita de la muerte, solo tienes que recordar. ¿Recordar qué? Pregunta la escritora. La historia de las lumbres, tontuela. Y la pavita de la muerte, viéndola tan perdida, reirá y reirá. Y cuando ría, la escritora le verá los ojos de lechuza, pero de un amarillo ámbar que confundirá ya para siempre con el atardecer, porque son de luz, como de estrellas y polvo cósmico. Y justamente nombraste este cuento que es tan tremendo, ¿no? O sea, es tan fuerte, tan duro por momentos, que el lector va sintiendo toda esta ansiedad, ¿no? De, nadie va a estar ahí para ayudar, ¿cómo puede ser? ¿No? Se va generando todo eso, que seguramente lo has calculado, pero que la verdad que es muy interesante, ¿no? Esto, creo que lo que logras transmitir muy bien es esa sensación de indefensión de Mm. la infancia, ¿no? ¿Cómo decir?, de dependencia total del mundo adulto y que en realidad puede tener efectos catastróficos, ¿no? Me parece que de una manera como con mucha fantasía, con muchos elementos interesantes, porque eso también hace falta, ¿no es cierto? No estás contando solo algo crudo, y lo estás contando de una manera maravillosa y es entretenido porque también hay mucho humor, hay muchas cosas así de chicos, ¿no? Que son graciosas también. Pero el mensaje que llega es lo duro que es y algo que, ¿cómo decir? Me parece que está bueno llamar la atención sobre esas cosas, porque son cosas Sí, importantes. Lo has hecho de una manera fabulosa. No sé si era tu objetivo o simplemente eso fue saliendo. a ver, eh, ese es uno de los cuentos, por ejemplo, que más reescrituras tuvo. O sea, de hecho, hay una versión de ese cuento que está traducida al inglés y que es distinta a la que está en español, em, porque en algún punto como que a mí me hacía falta justamente eso, esa especie de alivio de cierto humor y de cierta ternura que hubiese, sobre todo entre esas niñas, ¿no? Que las salvara un poquito, porque si no, el cuento era como muy, muy duro. Y lo que yo sobre todo quería como jugar mucho, que fue como la idea base del cuento, fue esto de cómo un relato, como el relato El fin del mundo en ese caso, que es un relato que esta familia compra enseguida, ¿no? Como, bueno, es el fin del mundo. Ante estos relatos como apocalípticos, terribles, terroríficos, eh, cualquier cosa puede venir a ser normal, ¿no? Como de repente cualquier atrocidad puede pasar a ser lo usual. Y eso les pasa a estas niñas, ¿no? Ante este mundo adulto que compra este nuevo relato y tiene que reordenar las cosas ahí dentro de esa casa, como en un mundo muy chiquitito además, que yo quería jugar un poco con eso, con un mundo chiquitito, porque fuera seguramente no era el fin del mundo y no hubo fin del mundo, pero ver qué pasa como en esas cuatro paredes donde se crea un relato terrible, y entonces todo está permitido y todo lo atroz puede suceder. Y en medio de eso, claro, como que de repente iban surgiendo también preguntas para mí que tenían que ver con cómo además bueno, estas niñas pueden sostener esto, estas sí que sostienen esto, ¿no? Es imposible, es casi eh, inimaginable. Entonces como que el relato también se iba convirtiendo en una especie de lugar en donde esas niñas habitaban su recuerdo infantil, como esos dos momentos que recordaban o de bailar o de ser niñas y al mismo tiempo vivían en una realidad como casi dormidas, porque no, si no, no podían aceptar eso. Y necesitaba obviamente eso, esa especie, eso, como ese pequeño humor, ternuras, alivios, porque yo creo que si no los personajes tampoco lo resistían, ¿no? Había algo ahí como muy, muy fuerte sucediendo.
Pero es algo que a la vez como que yo, bueno, ese para mí es como de los relatos quizá que menos toques fantásticos tiene, porque es algo que puedes, es esa subversión de aceptar un relato terrible que es muy de, bueno, de una secta, es muy de muchos, de muchas cosas, ¿no? También de muchas familias, de historias trágicas que uno sabe, de familias en donde suceden cosas terribles, que tiene que ver con eso, ¿no? Aceptas un relato y de repente cualquier cosa puede pasar o cualquier atrocidad puede suceder. Y en ese relato sí, quizá fue como de los más difíciles de escribir por eso. Y por eso también como esas pequeñas dosis e incluso por eso también la presencia de Walter Mercado, eh, con el brillo, con algo, ¿no? Algo que de repente pusiera una luz ahí. Ujú. Me parece que estabas trabajando con la esencia de lo que es la resiliencia o de lo que va a ser la resiliencia, que puede ser algo muy fino, muy pequeño, ¿no? Pero me parece que has dado justo con eso y ese es un material difícil y un material muy interesante, porque es esa diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. Mm. ¿No? Y está ahí, en esas pinceladas, ¿no? Y mientras más pequeñas son, más se nota esto, ¿no? De lo importante que pueden llegar a ser y esto que los une, ¿no? Esta presencia que vos decís que es como graciosa, que es como brillante, es una experiencia que los une. Em, Quizá tiene que ver con cómo resistir, ¿no? Cómo Sí, resistir, bueno, vos y yo somos migrantes, ¿no? Por ejemplo, a la migración, las cosas que uno extraña, ¿no? Cuando uno las recuerda, esa sensación te da cierta fuerza, ¿no? Es un sentimiento positivo, un sí, te recurso. agarras a algo, ¿no? Y sobre todo, bueno, como decías antes, como estas figuras que se vuelven casi de cierta divinidad en la imaginación, ¿no? Bueno, uno siendo migrante hay como ciertas cosas que idealiza o engrandece de sus propios recuerdos de estar allá, de su país, de su territorio, como hay cosas que necesitas casi divinizar para eso, para poder agarrarte a algo y sostenerte ahí. Y uno lo hace a sabiendas. Total. ¿Y cuáles son las cosas que vos necesitas? Ay, a mí hay algo que extraño como muchísimo y es cosas muy chiquitas, como a veces, por ejemplo, los jardines. No sé, Cuenca es una ciudad pequeña, pero em, uno quizá puedes no tener mucho dinero, pero mucha gente tiene una casita con un huertito o un jardín. No, como no es distinto porque aquí en España casi siempre tienes un piso, tener una casa o tener un pedacito de tierra es como una barbaridad. En Ecuador tener un pedacito de tierra no es tan una barbaridad, es algo que puede pasar aunque no tengas mucho dinero. Tienes un pedacito, una cosita que está ahí. Y, y yo durante mucho tiempo tuve mi jardín y eso creo que es una de las cosas que más extraño. Además que era como mi jardín desordenado, con un montón bueno, de hierbas ruda, menta, lavanda, como todo lo que podía crecer ahí crecía. Y otra cosa que extraño mucho es esta sensación de que algo te devuelve la mirada, ¿no? Como yo, bueno, en mi ciudad, como también una ciudad más pequeña, tienes tu barrio, te conoce el vecino. Esta cosa como en Ecuador pasa mucho que aunque no conozcas, si estás en algún lugar, vas a una tienda y le dices, hola Bessie, hablas con el vecino, estás como un montón de rato, vas a la peluquería, hablas con la peluquería, estás como en todo lado estás hablando, estás casi con una cercanía familiar todo el rato, ¿no? Como de ciudad chiquita. Y en algún momento sientes que las cosas y la gente te devuelve la mirada. Eso a mí me falta quizá aquí, o es lo que necesito, lo que extraño.
Y luego las montañas, como me hace mucha falta. Yo me ubico mucho con eso, en Cuenca sabes dónde está la montaña y sabes exactamente dónde estás y hacia dónde puedes ir. Bueno, en Madrid me pasa que me desubico un montón, me pierdo, como que no tengo una cosa que me diga como hacia dónde, ¿no? Y para Falta el mí la norte. montaña te dice dónde. Y tus personajes también, tus personajes son los que te devuelven esa mirada, de alguna forma, esos mundos, te devuelven esa sensación. Sí, yo siento que sí porque sobre todo me enamoro mucho de los personajes. Creo que es una de las cosas que más me gusta de escribir, que como que, no sé, me llego a sentir una cosa de que ya no quiero soltar al personaje. Me pasó con muchísimos, con la mayoría de personajes de los cuentos. De repente me encontraba como que no quería acabar el cuento porque estaba como muy pegadita. Bueno, me pasó con Rosy Boom Boom, con el abuelo alienígena, con la mujer escritora del final, con la difunta, ¿no? Con la que muere, con... No, mami, no quiero, me encanta. Bueno, con el doctor Rex, que yo ya estaba enamorada, total. Me pasa que genero, no sé, que hay esa cosa de no solo la sensación de que te devuelve la mirada, sino que de repente puedes poner en esos personajes también cosas que para mí son a veces como autobiográficas, como pedacitos que uno pone de sí mismo o de cosas que le han pasado, o de gente que ha conocido, que te genera cierta familiaridad, ¿no? Por ejemplo, el doctor Rex que huele como a caramelo de miel. Yo me acuerdo de niña, yo iba donde un doctor que era como el doctor de la familia, y que siempre nos daba caramelos de miel con leche. Y yo sentía como que era como el olor de esa familiaridad o y nunca tenía miedo de ir al médico. Era un doctor como muy, muy bueno, de estos doctores como que ya no hay, ¿no? Que tratan a la familia completa y vas a su consulta y es como, era como una seguridad total. Y entonces a los personajes yo a veces les doy esas cositas, que de repente es como, esta familiaridad, esta cosa de que le otorgas o le entregas al personaje algo que es muy tuyo, algún recuerdo, una cosa, y de repente te sientes eso, te sientes como arropada o te sientes cercana de esos personajes que vas creando. Claro, y ese mismo anclaje sensorial, digamos, te, te, Mm. te, te pega, ¿no? Sí, 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 Historia, te deja ahí. total. Qué interesante. Y ahora mencionaste el tema de la autora, que, bueno, uno adivina un poco autorreferencial, y me parece que es bastante arriesgado lo que haces. ¿Cómo se te ocurrió? A ver, ¿cómo se me ocurrió? Creo que fue algo más bien gracioso cómo se fue ocurriendo ese cuento, porque yo había venido a Madrid, todavía no vivía aquí, pero vine y tuve un problema de la piel y de verdad se me caían pedazos de piel. Estaba como fatal, uy, no me acuerdo ahora qué tenía. Psoriasis, sí. Y por estrés, no sé, por ansiedad tenía como psoriasis. Y me acuerdo que yo le decía a mi pareja, eh, a lo mejor me estoy muriendo. Y un día le dije, a lo mejor estoy muerta, como de broma, ¿no? Y claro, como tenía esas cosas y me puse a jugar con eso un día, empezando a escribir, y tenía mucho la imagen del doctor. Quería escribir un cuento donde estuviera ese doctor que yo ya empezaba como a tener en mente, que para mí era como un doctor, como si fuese un galán de una película, ¿no? Un doctor quería que estuviese ese doctor por algún sitio y, y empecé a jugar con esta idea de esto, de a lo mejor ya estoy muerta y bueno, ¿y qué pasa si vas al médico y te dicen que efectivamente estás muerta? Y ese fue como el punto de partida y como ese juego de qué pasa si alguien que escribe eh, ya está muerto, pero puede aún así pensar sobre su escritura, ¿no? Que sería lo último que escribiría. Y también pensar como en autores.
o en escritores que han muerto y que a lo mejor no, bueno, como cuáles habrían sido sus últimas palabras o reinventar esas últimas palabras, pensar en toda esta cosa de la escritura que ya no importa después de la muerte, ¿no? Como, y empezar también a hacer como ese juego autorreferencial mm, de realmente qué me importa a mí de la escritura. Si muero, ¿qué dejaría? Pues una, no sé, 3 frases, una postal, que sea lo último que escribo, que sea eso, que realmente serían estas notitas que escribe esta escritora. eh, Porque al final como que no tiene ganas de escribir una gran cosa, sino tiene esta cosa como residual, como estos restos que me salen y que se escriben. Y al mismo tiempo como que me estaba riendo mucho también de mí misma, porque yo siento que me pasa eso también cuando escribo, de repente es algo como residual, como que voy sacando estas cositas, como como le dice el doctor, el efluvio, ¿no? Como esto que se queda después, son restos. Eh, y no sé, como que me estaba divirtiendo mucho en esta cosa de la escritura que ya no importa, porque al final estás muerta y eres solo un cuerpo, y al mismo tiempo reírme mucho de mí misma escribiendo, ¿no? De uno mismo cuando se puede escribir, eh, y al mismo tiempo pensar que, bueno, al mismo tiempo la historia se me fue convirtiendo como en una historia de amor, poco a poco. Y creo que me gustaba porque siempre quiero escribir historias de amor y no me salen. Y de repente me salen como de estas formas raras, ¿no? Como la mujer muerta se enamora del doctor. Ujú. Eh, entonces se iba combinando todo. Pero me pasaba eso, me gusta mucho, o me gustó mucho en ese cuento reírme de la escritura que pretende ser algo grande y de repente es nada, es un resto, es algo. Claro, pareciera que al poder sacar eso, lo puedes observar mejor, ¿no? Lo desidentificas y lo puedes manipular y hacer humor de eso, ¿no? Total, como el propio cuerpo de ella, ¿no? Como que está observado, está cuidado, está mimado cuando la lavan y cuando siente que la tocan y la miman. La escritura un poco así también, ¿no? De repente, sin bombos ni platillos y sin pretensión, como que la pones ahí, la mimas, pueden ser 3 frases, una cosita, cualquier cosa. Bueno, al final empezar a tener esa relación, creo, con la escritura. Bueno, no quiero robarte más tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué estás tramando? Ahora mismo estoy como, bueno, he estado como con una idea de algo que creo que puede ser una novela y ahora mismo estoy en ese proceso de escribir un montón de cosas o párrafos, ideas, que creo que son como la voz, ¿no? Como Ujú. persiguiendo un personaje. ¿Estás, Ahora mismo, sí. estás encontrando la inspiración, las ideas en principio, que son como imágenes, como... Sí, como imágenes y sobre todo como una voz que va contando cosas y que de repente, no sé, de repente hay un sitio, como que parte de la idea es que hay un hotel, no sé, como que este personaje llega a un hotel y estoy como pensando por qué pasa ahí, cómo es el sitio, cuál es su historia de antes, por qué y cuál es la historia a partir de que llega ahí. Es un poco como eso, como esta escritura lenta que te digo que de repente surge un disparador y te empiezas a preguntar por qué, cómo, dónde, qué pasó y investigando un poco a ver qué sale por ahí. Bueno, entonces tendremos una novela. ¿En poco tiempo? ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto No, mucho tiempo, tiene una mucho novela? tiempo. Mucho tiempo. Bueno, entonces te dejamos trabajar en tu idea. Muchas gracias, querida. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Encantadísima.